Buenos días chicos de segundo secundaria, los saluda su profesor Luis Valdivia Rojas y el día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Así que empecemos. Primero vamos a ver chicos lo que es el contenido como la vez pasada habíamos visto en álgebra. En este caso vamos a trabajar geometría, el tema de rectas paralelas y perpendiculares. Ahora dentro de este tema vamos a ver lo que son rectas paralelas, rectas perpendiculares y ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Sí? Empecemos. Nos dice rectas paralelas y perpendiculares. Rectas paralelas. Veamos aquí, nos dice rectas secantes. Voy guiándote aquí con el puntero láser para que me puedas seguir. ¿Qué son rectas secantes? Son aquellas rectas que tienen un punto común. O sea, un punto en común. Por ejemplo, L1, L2, la intersección, ¿sí? La intersección viene a ser el punto O. Tienen un punto en común que viene a ser O. L1 intersección L2 sería O. Rectas concurrentes son tres o más rectas que tienen un punto en común, similar al anterior, pero tres o más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí L1, L2 y L3 se intersecan en el punto P. Tienen el punto común P. ¿Sí? Ahora yo puedo trazar también aquí L4, L5, L6. Recuerda que por un punto pasan infinitas rectas. ¿Sí? Puedo trazar infinitas rectas. Por un punto pueden pasar infinitas rectas, viceversa. ¿Sí? Rectas paralelas son aquellas que nunca se van a cortar, nunca se van a cruzar. Por ejemplo aquí L1 con L2, la intersección viene a ser vacío, ¿sí? Recuerda también que la recta puede considerarse como un conjunto de puntos. El punto no tiene tamaño, solamente tiene una ubicación. La recta es una línea ilimitada, debería ser aquí, ¿sí? Hay un pequeño error aquí. En el texto, una línea ilimitada en sentido opuesto y carece de grosor. ¿Sí? En sentido opuesto es en ambos sentidos. La recta es ilimitada en ambos sentidos, como estamos viendo aquí, todas estas rectas de aquí. Es ilimitada en ambos sentidos, ¿sí? Y carece de grosor. Sigamos. Nos dice ángulos de lados paralelos. Propiedades, chicos, lo que nos va a ayudar bastante en los ejercicios. Nos dice, si dos ángulos tienen sus lados paralelos, se tiene que, o sea, si tengo ángulos, como en estos tres casos, de lados paralelos, podemos ver claramente que este lado de este ángulo de aquí abajo es paralelo con el de aquí arriba. Y este lado de aquí es paralelo con este lado de acá. Igual aquí, este lado del ángulo beta de aquí es paralelo con este lado del ángulo de aquí abajo. Y este lado de aquí es paralelo con el de aquí. Son paralelos sus lados si te das cuenta. Igual aquí abajo. Este lado de aquí es paralelo con este lado de acá, del otro ángulo. Y el lado de aquí paralelo con el otro lado del otro ángulo de aquí. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia, en qué radica. Nos dice, si los lados son paralelos, como ya hemos visto. Ahora, y si los lados paralelos están en un mismo sentido, como por ejemplo aquí, van hacia el mismo sentido estos dos lados paralelos, y estos dos de aquí también van en el mismo sentido, los ángulos son iguales. También hay otro caso, que si tengo los dos lados paralelos de los dos ángulos en sentidos opuestos y los otros dos lados también en sentido opuesto, también los ángulos son iguales. En resumen, si los lados son paralelos y van en el mismo sentido o los dos van en el sentido opuesto, los ángulos son iguales. Esa es la propiedad 1. ¿Qué pasa con la propiedad 2? Si los lados son paralelos, como ya hemos visto, pero solo dos lados van en el mismo sentido y los otros dos van en el sentido opuesto, o sea, como una combinación, dos en el mismo sentido y dos en el sentido opuesto ahora, la suma de esos dos ángulos es 180, o sea, son suplementarios, ¿sí? En el primero ambos tienen que ir en el mismo sentido o ambos en el sentido opuesto. En la segunda propiedad, solo un par de lados van en el mismo sentido y el otro va en el sentido opuesto. Si es una combinación de ambos, la suma es 180. Si no, los ángulos son iguales, ¿sí? Recuerda que en geometría tenemos que aprender bastante de lo que son estas propiedades porque nos ayudan bastante los problemas. Y visualmente tienes que memorizar la gráfica, por así decirlo, para poder encontrarla en el problema. ¿Sí, chicos? Sigamos. También tenemos algunas propiedades anteriores que hemos trabajado ya. Ángulos, a esto ¿cómo se le llama? Ángulos opuestos por el vértice. Recuerda, los ángulos que están opuestos
¿sí? Frente a frente, siempre van a ser iguales. En el siguiente gráfico, claramente podemos ver que alfa con beta forman un ángulo llano. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? 180. Por tanto, la suma de ambos tiene que ser 180. Recordemos también este ángulo de aquí abajo, el ángulo recto. Vemos bien claro que alfa y beta forman un ángulo recto. Por tanto, la suma de ambos tiene que ser 90. También dicho que alfa y beta son complementarios. Recuerda que cuando son complementarios suman 90. Y en este caso de aquí arriba, alfa y beta son suplementarios. Cuando son suplementarios suman 180. Haciéndoles recordar, chicos, un poco. Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo, en la figura dice los ángulos tienen los lados paralelos. Hallar el valor de x. Si tienen los lados paralelos, claramente este lado del ángulo de aquí tiene que ser paralelo con este de acá. No va a ser con el de abajo, ¿no? Y este lado de aquí tiene que ser paralelo con el de aquí. Y claramente nos damos cuenta que sus lados son paralelos, como ya no dice problema, y van en el mismo sentido. Ambos se abren en el mismo sentido, ¿sí? Por tanto, por propiedad de ángulos de los lados paralelos se tiene que 7x menos 10 tendrá que ser igual a 4x más 5. Resolviendo esta ecuación sencilla, 4x pasa a restar con 7x, menos 10 pasa con más, con el 5, luego 7x menos 4, 3x, y 5 más 10, 15. 3 pasa a dividir, x vale 5. Simple y sencillo. Vamos con el segundo ejemplo. En la figura dice los ángulos tienen sus lados paralelos. Hallar el valor de teta. El valor de teta que está aquí abajo. Ahora vamos a ver en la resolución. Por propiedad dice de ángulos paralelos se tiene que, recuerda que si tengo, mira, dos ángulos, aquí por ejemplo este ángulo de aquí, que tiene los lados paralelos con este ángulo teta y van en el mismo sentido, teta con 2x más 18, claramente se puede ver que son iguales. Ahora, ¿qué pasa con teta y 5x? También sus lados son paralelos y van en el mismo sentido, por tanto teta también es igual con 5x. Y si 2x más 18 es igual con teta y teta es igual a 5x, ¿cómo son los tres? Los tres son iguales, por tanto yo puedo igualar 5x igual con 2x más 18. Yo puedo agarrar 5x con este de aquí, porque los tres son iguales, ya me he dado cuenta y claramente se ve también en la gráfica. Resolviendo esta ecuación sencilla, 2x pasa a restar, 5x menos 2 sería 3x, y luego 3 pasa a dividir, 18 entre 3, 6. Ya tengo que x vale 6, pero no es lo que me pide teta. Pero también recuerda que 5x con teta eran iguales, por tanto teta es igual a 5x. Teta es igual a 5 por, ¿cuánto valía x? X vale 6, por tanto 5 por 6, 30. Teta vale 30. Vamos con el tercer y último ejemplo, chicos. Dice en la figura que se da, hallar el valor de x. Y claramente podemos ver en la gráfica, en la figura, que ambos ángulos forman un ángulo llano. Entonces, si forman un ángulo llano, ¿cuánto tendrá que ser la suma de ambos? Vamos con la resolución. Por ángulo llano se tiene que la suma de 12x menos 11 más el otro ángulo que sería 3x menos 4 tiene que ser igual a 180. Resolviendo esta pequeña ecuación fácil y sencilla, 12x más 3x, 15x. Menos 11 menos 4 menos 15, recuerda, adición y sustracción de números enteros. Menos 11 menos 4 menos 15. ¿Sí? Un pequeño recuerdo. Signos iguales se suman y va el mismo signo. Signos diferentes se restan y va el signo del mayor. Nos va quedando entonces que menos 15 tiene que pasar al otro lado sumar. 180 más 15, 195. Luego 15 pasará a dividir, como está aquí abajo, y 195 entre 15, haciendo tus cálculos, debe de salir x igual a 13. Y esa sería tu respuesta. Hasta ahí, chicos, ha sido nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado y haya quedado todo claro. Y ya les estaré mandando su tarea para que puedan trabajarlo toda esta semana de aquí. Hasta la próxima.